Juan José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, nos atiende a esta hora de la mañana para hablar de la SUNEDU y de estas cosas un poco extrañas que están ocurriendo en su interior. José Luis, ¿cómo te va? Bienvenido, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, vamos de frente al grano para poder entender qué está pasando. En términos generales, me corregirás si me equivoco, tú has estado en el Estado. Dentro del Estado peruano, un proyecto de reglamento de organización y funciones, el llamado ROF, una vez que está elaborado, es revisado por las autoridades pertinentes. Autoridades dentro de la institución y en algunos casos revisado por entidades externas o reguladoras. Siendo así este asunto, yo quería preguntarte si la ley que autorizó a la SUNEDU a expedir su propio reglamento de funciones, su ROF, exigía ser revisado por autoridades externas o podía ser sometido solamente a la instancia propia de la SUNEDU. Mira, Carlos, hay una razón por la cual las entidades tienen que rendir cuentas políticamente y legalmente sobre cualquier reorganización que hacen, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que todas las entidades tienen que aprobar su reorganización por decreto supremo. ¿Por qué? Porque la idea es que lo suscriba la PCM, la idea es que lo suscriba el Ministerio de Economía y Finanzas, porque nos imaginaremos, y esto es importante para la ciudadanía entender, que una entidad pública no puede decidir convertirse en un elefante enorme o reducirse a la mínima expresión por su propio albedrío, ¿verdad? Porque estaría comprometiendo las funciones, las competencias que tiene que ejercer como Poder Ejecutivo. Por eso es que ninguna entidad tiene esa prerrogativa. Cuando digo ninguna, es ninguna, porque las normas de la organización del Estado son para todos, así están establecidas, ¿no? De acuerdo. Entonces, en el Estado, toda entidad además tiene que pertenecer a un sector. ¿Por qué? Porque tiene que estar sujeta a algún ministerio, que es quien tiene la responsabilidad política. Quiere decir que SUNEDU, hasta hace, digamos, unos años, antes de la ley 31520, la ley de la contrarreforma, tenía que ser entendida como un organismo adscrito al sector educación, como lo es cualquier otro organismo, ¿no? Recordemos que en esa ley, Carlos, se le califica, el Congreso califica a la SUNEDU como un ente autónomo. Cuando dice ente autónomo, digamos, escapa a cualquier categoría que en estas normas que les he mencionado se establece, ¿no? Cuando dice ente autónomo, casi que su pretensión era decir que era un ente constitucionalmente autónomo. Pero la Constitución también es muy taxativa cuando dice solamente existen los órganos constitucionalmente autónomos cuando yo lo diga, o sea, cuando la Constitución lo diga. Una ley no puede crear, ¿verdad? No puede crear esa naturaleza como entonces, la tiene la Contraloría. Mi siguiente pregunta iba justamente por ahí. La SUNEDU dependía del Ministerio de Educación, entre paréntesis, sí, algo que las universidades, en general las públicas, rechazaron porque decían que era una pérdida de autonomía, lo cual nunca se comprobó ni nunca se pudo decir que fuera así. Pero en fin, la SUNEDU dependía del Minedu. Pero justamente en el marco de la contrarreforma se estableció que SUNEDU era un ente autónomo, porque los promotores de la iniciativa sostienen que no dependen de ningún ministerio, tal como tú lo has planteado. ¿Eso cambió en la 31520? Intentó cambiar, siempre voy a decir esto, intentó cambiar cuando nos dijeron que era un ente autónomo, pero otra vez, esa ley no puede ir en contra de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, claro, por lo cual, aunque diga la ley ente autónomo, aunque una entidad se quiera llamar autoridad máxima, Carlos, como ha pasado con las autoridades para reconstrucción con cambios y otras, nadie puede salir de la naturaleza de cómo se organiza el Estado. Así es lo que la Constitución nos manda. Lo que ha hecho la SUNEDU es, cuando ha intentado reorganizarse y se ha dado cuenta que no podía sin pasar por el MEF, sin pasar por la PCM, es introducir, porque eso es lo que hacen muchas entidades, introducir, negociar una disposición complementaria en la ley de presupuesto de este año, la que se aprobó en diciembre, introduce una disposición final, que es la 79, donde dice, como tú eres un ente autónomo, SUNEDU, entonces tú puedes aprobar tu organización, tus recursos humanos, tus puestos
por tus propias resoluciones. Eso dice, eso se atreve a decir la disposición final de una ley de presupuesto que es una ley de un año. No es una ley otra vez, no es una ley orgánica. Y le dice, tú tienes esa prerrogativa que nunca debió decir, nunca el MEF debió haber accedido a eso. Así es. Nunca PCM debió haber accedido a esa disposición. De acuerdo. Ahora, en este contexto se ha dado a conocer un proyecto de organigrama en el marco de la propia reorganización de su ROF que está haciendo la SUNEDU para eliminar la dirección de licenciamiento y la de supervisión, ¿no es cierto? Uno pensaría, bueno, ingenuamente, que esta SUNEDU lo que está haciendo en este nuevo ROF es soltar un poco de lastre para hacerse más eficiente, quizá. Bueno, quito una dirección aquí, pero fortalezco otra acá. Pero nada más lejos de eso, porque lo que parecería es que están eliminando una de las direcciones fundamentales, que es la de licenciamiento. ¿Por qué lo estarían haciendo? ¿Por qué este empeño, José Luis? Porque están generando las condiciones para reducirle, para bajarle el volumen, voy a decir, a la fuerza que tenía la SUNEDU para el licenciamiento. Recordemos que la SUNEDU está de acuerdo, está respaldando los proyectos de ley que están en el Congreso que intentan convertir el licenciamiento en un acto administrativo de una sola vez, ¿verdad? De hacer que las universidades solo tengan que pasar una vez el licenciamiento y luego ya no tenemos que hablar de eso. Todo lo demás que viene es acompañamiento y acreditación. Ese sentido es el que se está expresando en estos cambios del organigrama, que ya tenemos accesible el ROF que quieren aprobar en estos días, donde efectivamente la dirección que se ocupaba de licenciar a las universidades y la dirección que se ocupaba de hacer supervisión ex post, o sea, supervisión permanente, ¿no? Después del licenciamiento han desaparecido. Y en lugar de ellas, ahora hay unas direcciones que tienen unos nombres, yo siempre digo, son unos eufemismos para decir cómo le han bajado el volumen a ese enforcement, a ese hacer cumplir que tenían, que tienen que ver con verificar la calidad de las prestaciones, orientar normativamente. En lugar de decir fiscalización, la dirección se llama responsabilidades administrativas. Ahora, pero José Luis, ¿no es comprensible una superintendencia sin supervisión? Y no es comprensible sin la función de licenciamiento a las universidades, ¿no es cierto? Sí, eso me parece que es abdicar del control, pero además esto va de la mano con este proyecto que, ¿te acuerdas?, permitía el licenciamiento de universidades sobre chifas o universidades con paredes de drywall que no tenían nada detrás, digamos. Va de la mano, ahora me parece que claramente, con un proceso de debilitamiento de la reforma universitaria. O sea, la propia entidad, Carlos, se debilita a sí misma intencionalmente, ¿verdad? Así es. Entonces, reduce su capacidad de licenciar no solo universidades, sino recordemos que ahora tampoco licencia programas, ¿no? Entonces, las universidades proliferaron ahora sus programas, hay más de 350 programas creados y difundidos, y donde la SUNEDU no hace ya supervisión, sino un acompañamiento. No sé si tú has podido revisar, pero el día de la conmemoración del primer año de gestión de la SUNEDU, que fue el viernes pasado, donde la SUNEDU hizo una celebración, detuvo la atención al público, mandó al personal a su casa para poder hacer esta celebración, ha grabado unos videos que ahora los está difundiendo, donde los rectores salen a hablar al respecto de cómo sienten esta nueva SUNEDU. Y todos los testimonios que colocan tienen que ver con, ahora por fin la SUNEDU nos acompaña, nos da asistencia técnica, ¿no? O sea, no es tan mala con nosotros, no es tan fiscalizadora con nosotros, ¿no? Entonces, es el propio regocijo de la entidad sobre su debilitamiento, Carlos. Entonces, es algo que el propio Ejecutivo le ha permitido a esta entidad, sin decir nada, porque la ministra de Educación lamentablemente no ha salido a defender cómo se están desgajando, digamos, estas piezas del sistema de calidad, ¿no? Y Carlos, ahí es muy importante que el ciudadano reflexione que es tan importante la supervigilancia, las superintendencias hacen eso, supervigilancia, y que esa supervigilancia esté externa a quienes tú vigilas, ¿no? Y no sea parte de ti. Es como si la Superintendencia Nacional de Salud, yo siempre digo esto, es como si su salud
tuvieran su directorio, pues a los directores de las clínicas, pues, y se reuniera con ellos y le Claro, dijeran, mira, no te voy no. a sancionar, Es la te voy a vieja ANR, acompañar, José Luis, es ¿no? la vieja ANR, pero déjame Eso. decirte algo más. En esa celebración a la que haces referencia, no es casualidad que se premiara, reconociera, abrazara a Esdras Medina, el congresista de la contrarreforma, pues José Luis. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hay un concierto de intereses que yo creo, otra vez, que más allá de las polarizaciones en las que solemos estar políticamente, sí creo que hay fundamentos básicos, derechos que están siendo transgredidos en este momento con esa clase de cooptamientos de las entidades. Ellos han llegado a cooptar la entidad increíblemente para debilitarla, no para hacerla mejor, no para ni siquiera darle un giro, voy a decir, no, es para reducirla a su mínima expresión. Correcto, Y el correcto. día de mañana y muy pronto tendrán el argumento para decir que no exista, De porque acuerdo, esa es la idea es reducirla para de acuerdo. eliminarla. Más claro imposible. José Luis, te cambio de tema, siempre con SUNEDU, pero que tiene que ver con algo que me ha preocupado y que quizás tú me puedas ayudar a entender. La SUNEDU acaba de prohibir el pregrado virtual al 100%. Universidades que tenían un pregrado virtual al 100% ya no, o sea, lo podrán hacer, pero no contarán con el visto bueno de la SUNEDU. Se permitía en alguna medida para estudiantes de 24 años que de alguna manera estaban llevando el pregrado y trabajaban seguramente y de esa manera podían llevar 100% virtual. Pero ¿qué argumentos hay para no permitir la virtualidad al 100% en el pregrado? La Universidad de Fénix lo hace, la UDIMA de Madrid lo hace, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, la hace, la OBS Business School la hace, Harvard y el MIT lo hacen. En América Latina, Sao Paulo. ¿Por qué nosotros no podríamos? No hay argumentos, Carlos. Si tú preguntas cuál es el argumento, no lo hay porque lamentablemente en este país, en este momento, aprobamos leyes y normas sin ningún fundamento. Existe en el Estado una exigencia de que haya un análisis de impacto regulatorio cuando tú estableces normas de este calibre. Tú tienes que demostrar que has evaluado el efecto que va a tener tu regulación en la vida de las personas, en sus conductas y en sus derechos, ¿verdad? En sus habilitaciones. Esta norma, como es una norma que aprueba la SUNEDU en su propia casa, en su mesa, ¿verdad? Sin ningún análisis, no ha previsto, ni siquiera se ha dado el trabajo de sustentar por qué No decido que la entiendo. virtualidad no tiene la calidad de la presencialidad. Ahí hay tantas calidades en uno o en otro espacio, y como tú bien has mencionado y han salido también otros expertos a decir, no hay ningún fundamento para decir que la virtualidad no tiene ese criterio de calidad. Pero otra vez, el tema es cómo tú afectas seguridad jurídica, estabilidad al Sí, tomar señor. decisiones, porque sí, Sí, señor. tú tienes que tomar decisiones basadas en evidencia, Carlos. Y lamentablemente en este país las evidencias las hemos golpeado tanto, a los expertos, a los estudios, ¿verdad? Los hemos golpeado tanto que ahora no le damos ningún valor. Creemos que las entidades son de quienes las dirigen en este momento y las instituciones hay que preservarlas porque hay que hacerlas sostenibles en Sí, el pues. tiempo, tienen que tener una ¿Eh? racionalidad. Bueno, ese es el mal de nuestro tiempo, la del debilitamiento institucional. Las personas por encima Tal de cual. las instituciones. Es una pena. José Luis, una última pregunta que tiene que ver también con esto. Antes del cierre del 2023, el Congreso de la República aprobó extender el bachillerato automático para los estudiantes. No sé si esto ya se aprobó finalmente o el proyecto todavía tiene que pasar al Pleno, pero el argumento es coadyuvar con la inserción de jóvenes universitarios en el mercado laboral. No sabía yo que desincentivar la investigación que se puede producir para obtener un bachillerato colisionaba con la búsqueda o la inserción en el mercado laboral. Bueno, porque también otro de los temas que ha sucedido es que como no estamos todos de acuerdo en qué significa calidad en educación, Carlos, ni en la básica ni en la superior, entonces el imaginario que representan lamentablemente algunos políticos es creer que las universidades son bolsas de trabajo. Entonces yo tengo que estudiar en una universidad porque me vincula al mundo del trabajo, ¿verdad? Por eso es que nadie quiere estudiar en un instituto, en algo que creo yo que tiene una valoración menor, ¿no? Y lo cierto es que la universidad es un espacio de generación de investigación, Así de es, producción de así es, conocimiento para tomar decisiones como país. así es. Eso es lo que hacen los países desarrollados. Entonces, si nos venden la idea de que yo tengo que ir a la universidad y acabar rápido en la universidad,
vacaciones. No, yo quiero salir a trabajar. Entonces están trastocando el imaginario de lo que habíamos acordado era la calidad educativa. Por eso es tan importante que los sistemas de gestión de la calidad sean altamente especializados, sean externos a quienes toman decisiones de Así es. política, Ese es el fondo. porque así es. Entonces ahora tenemos, todos están sentados en las mismas sillas Sí, sí, claro. y entonces no tenemos organismos de alta especialización que nos estén, que estén pensando, digamos, hacia qué nuevos estándares de calidad deberíamos llevar la educación universitaria. De acuerdo, sí. Sí, bueno, hay universidades, honestamente, que tienen como leitmotiv, como gran eslogan, la empleabilidad. Así Y es. digamos, yo diría que no está mal, pero el objetivo de la universidad no es solo ese, es mucho más amplio que eso. Por eso lo planteaba como para cerrar esta conversación. José Luis, te agradezco muchísimo la posibilidad de esto, de esta conversación. Y bueno, está claro que lo que tenemos es eso, una SUNEDU que va como el cangrejo, hacia atrás, en la lógica de la reforma y el control a la universidad peruana y en favor del descontrol y de una nueva ANR. Los elementos están puestos sobre la mesa. Muchas gracias, José Luis. Lamentablemente. Ok. Lamentablemente. Gracias, Carlos. Un Hasta luego. abrazo. José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, ha estado con nosotros hablando de la SUNEDU y de estas cosas raras que ocurren al interior de la superintendencia.